Muy buenas tardes a todos. Esta es una nueva edición de Perú Conciencia. En esta oportunidad tenemos la presentación de la charla SOS Océano en Dificultad, que estará a cargo del expositor Hugo Montoro Cáceres. Hugo Montoro es oficial de Marina especializado en hidrografía y navegación. Es bachiller en Ciencias Marítimo-Navales por la Escuela Naval, magíster en Ciencias de la Tierra por la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos y diplomado en Ley y Política de los Océanos por la Academia de Rodas en Grecia. Es además perito hidrográfico y calificado como investigador por el CONCITEC. Señores, esta charla es presentada por la Sociedad Geográfica de Lima. Hugo, muy buenas tardes. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Amigos, muy buenas tardes. Vengo en representación de la Sociedad Geográfica de Lima y sean mis primeras palabras para agradecer al CONCITEC por esta oportunidad de tomar unos minutos para hacer algunas reflexiones respecto al océano. En esta tarde, lo que quiero es invitarlos a que me acompañen por un recorrido histórico, si quieren verlo de esa manera, que vamos a hacer de la mano de los boletines emitidos por la Sociedad Geográfica de Lima. La Sociedad Geográfica es una institución pública que tiene muchos años divulgando el conocimiento científico referido obviamente a temas geográficos en una acepción bastante amplia de la palabra. Es decir, la geografía es una ciencia transversal a muchas disciplinas, ¿no? En este caso en particular, vamos a hacer mención de algunos artículos que han sido publicados por diversos autores en estos boletines de la Sociedad Geográfica. Artículos algunos bastante antiguos, pero como vamos a ver, que contienen información que sigue vigente, que nos sigue preocupando hasta la actualidad, ¿no? Voy a empezar por un artículo histórico, a decir verdad, publicado en el segundo boletín, en la segunda edición de los boletines de la Sociedad Geográfica, publicado en 1891. Digo que es un artículo histórico porque se hace mención al fenómeno del Niño. No se conocía con ese nombre todavía este fenómeno que ahora es bastante estudiado, con técnicas bastante modernas. Y quiero leer un extracto de ese artículo, me voy a concentrar en el primer párrafo, que me sorprendió cuando lo volví a leer porque reseña bastante bien lo que sucede con este fenómeno, ¿no? Dice Luis Carranza en 1891 y dice: debo consignar en este boletín un hecho de gran interés para el estudio de la influencia que las corrientes oceánicas del litoral tienen en el clima general de nuestra costa. El hecho es que en el verano pasado se observó en la zona de Paita y Pacasmayo una corriente de norte a sur contraria a la gran corriente polar que baña constantemente nuestro litoral y que, como se sabe, sus aguas tienen una temperatura de 7 u 8 grados más baja que la del resto del mar en nuestras latitudes. Aquel río oceánico de agua fría que parte del mar Antártico llega en su largo curso hasta la altura de Paita, desviándose luego al occidente hasta perderse en la corriente ecuatorial del Pacífico entre los paralelos 3 y 6 norte. Como repito, yo soy investigador en temas del océano y estos temas pues los vemos en la actualidad con elementos bastante sofisticados, ¿no? Yo había considerado aquí en un PowerPoint una imagen para ilustrar esta situación. Como pueden ver aquí, la figura que se muestra es la de Luis Carranza y a la derecha, a modo de comparativo, he considerado este diagrama hecho con simulaciones numéricas
que tranquilamente hubiese podido ser bosquejado con el párrafo que leí hace un momento. Es decir, la descripción que hace Carranza en 1891 es tal cual lo demuestran en la actualidad sistemas satelitales, boyas oceanográficas, ¿no? Con esto quiero resaltar la importancia que tiene la investigación científica y el hecho de que existan instituciones como la Sociedad Geográfica y otras tantas que recogen el conocimiento científico, no solamente de científicos. A decir verdad, la especialidad de Luis Carranza no era la oceanografía, sin embargo, una observación de las corrientes, y curiosamente cuando uno lee este artículo en los siguientes párrafos, lo que a él le llama la atención son los restos que venían con esta corriente. Los restos eran, por ejemplo, pedazos de lagartos, ¿no? Lagartos que no eran usuales encontrarlos en las corrientes marinas, y él concluye que en esta corriente cálida, poco usual, tenía que venir necesariamente del Golfo de Guayaquil por la composición de los, digamos, del material que venía suspendido en esta corriente. He estado revisando los boletines de la sociedad y realmente son decenas y decenas de artículos que hablan del mar. Me voy a valer de algunos y en memoria de algunos autores que no nos da el espacio para compartir, vamos a expresar una disculpa por no mencionarlos a todos. Entonces, de 1891, habiendo citado a Luis Carranza, voy a saltar a un personaje no menos importante, me refiero al sabio Antonio Raimondi. Las obras de Antonio Raimondi abarcan casi todas las ciencias naturales y obviamente la observación oceanográfica no escapa a sus estudios. Él, en el año 1901, publica un artículo titulado Aguas Marítimas del Perú, que se suma a una serie de investigaciones que realiza Raimondi respecto a la clasificación del desarrollo o la extracción o el potencial que tenían las islas para la producción de guano, ¿no? A partir de las aves guaneras. Y veamos una imagen que nos recuerde a Raimondi. Aquí tenemos a Raimondi y una de la serie de mapas que, si bien es cierto, no fue un trabajo que lo haga exclusivamente él, pero sí vale la pena mencionar que dentro de sus campos de estudio estaban en este mapa se muestran los mejores lugares para anidar de las aves, ¿no? Condicionadas por temas de altura, temas de viento, de composición del propio suelo. Me había saltado algunas diapositivas, esta por ejemplo, que tiene relación con lo que hablaba de Luis Carranza. Acá tengo dos imágenes, ¿no? Una que muestra un río crecido, de hecho se ve que ha afectado una construcción, se ve un puente caído, y del otro lado se muestra un valle, ¿no? Un valle que llega hasta el océano. Ambas imágenes representan el comportamiento de un río, de los ríos que discurren desde lo alto de los Andes y van acumulando y acumulando y acumulando agua que finalmente es vertida hacia el océano. La razón por la que la imagen de la izquierda se ve verde sobre un espacio bastante marrón que podrían indicar zonas desérticas como son las características de nuestra costa, es porque el agua que viene de los ríos viene con una carga muy importante de nutrientes, ¿no? Una carga muy importante de nutrientes que permite el desarrollo de estos valles agrícolas a lo largo de su curso. Los nutrientes también llegan naturalmente al mar y forman parte de esta cadena trófica que alimenta la pesca, que es tan valiosa y tan importante para nuestro país. Pero, ¿por qué en la actualidad estos fenómenos, como el Niño, por ejemplo, que tradicionalmente eran considerados como augurio de un buen año? ¿Por qué se consideraba como un buen año y ahora cuando hablamos del Niño o cuando hablamos de este aumento de las lluvias se considera como una catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿La naturaleza ha cambiado? ¿Qué es lo que finalmente ha cambiado en este tiempo? Lo que podemos ver es que lo que realmente ha cambiado es la ocupación urbana de alguna forma desordenada de las zonas que son propias del desarrollo de los ríos, por mencionar este caso. Entonces,
para los pobladores antiguos, cuando tenían un incremento en la temperatura, cuando tenían un aumento en las lluvias, sabían que lo que venía por delante eran años fértiles, con mucha agua, por lo tanto tenían agua para cultivar los campos y tenían, si quieren verlo así, abundancia de cosechas, ¿no? Ahora llueve mucho y como hemos invadido estos espacios, estas franjas marginales de los ríos, con construcciones, puentes, escuelas, viviendas, etcétera, cuando el río carga y con naturaleza viene a entregarnos estos nutrientes, empiezan a causar algunos problemas, en algunos casos bastante serios, ¿no? Entonces, esto me da pie para hacer una primera mención al título de esta charla, ¿no? La charla se llama SOS, Océano en Dificultad. En una primera revisión de esta charla, iba a centrarme en temas de cuidado ambiental, que de hecho los vamos a mencionar, pero después de revisar un poco la literatura, quisiera dejar este pensamiento, que lo presento ahora, y seguramente lo voy a repetir en los minutos que nos quedan, es que el principal situación o la principal situación que hace que nuestros océanos estén en dificultad es su poco conocimiento. Si nosotros o quienes planificaron estas ciudades, por mantenerme con este ejemplo, hubiéramos tenido pleno conocimiento que el río cargaba agua y que tenía el río un espacio para desenvolverse y que cada 5 o 10 años o cada cierta cantidad de años el río venía con una carga muy grande de agua, pero también con una carga muy grande de nutrientes que iban a servirnos, ¿no? Para la cosecha de un año, seguramente para los siguientes años, hasta que venga esta nueva entrega de sedimentos con nuevos nutrientes y mantener estos valles siempre fértiles, ¿no? Pero creo yo, por desconocimiento de las condiciones naturales de nuestro territorio, empezamos a crecer en forma desordenada y sufrimos, bueno, los problemas que sufrimos, que tenemos que enfrentar en la actualidad. Hablando de otras cosas que cargan los ríos, lamentablemente los ríos también cargan y entregan al mar una gran cantidad de desperdicios, una gran cantidad de desagües, no solamente domésticos, también industriales. Es natural que las ciudades se asienten cerca a cuerpos de agua, que se asienten cerca a los ríos. Y muchos, por no decir la mayoría de ciudades, tienen vertimientos directos a los cuerpos de agua. O sea, tienen tuberías que recogen los desagües de todas las ciudades que van directamente a los ríos. Estos ríos empiezan a escurrir y todos estos desperdicios terminan en el mar. Aquí he puesto dos imágenes, una de la playa Carpallo, que está en el Callao, que es una de las más contaminadas en el mundo. Y dentro de todos los contaminantes que hay, vamos a tomar uno, vamos a hablar de los plásticos. Los plásticos, hay contaminación por plásticos grandes, por plásticos medianos y más pequeños, ¿no? Los plásticos más grandes, como se ve en la imagen de la derecha, se pueden ser recogidos por campañas de limpiezas de playa y tal. Sin embargo, estos plásticos al ir, por ejemplo, ir discurriendo desde el río, y lo mismo que pasa con las piedras, se van partiendo y partiendo y partiendo y partiendo, llega a un punto en que los plásticos son tan pequeños que ya hablamos de microplásticos, que ya casi no los vemos, casi no nos percatamos que están ahí, pero ahí están, ¿no? La imagen de la izquierda muestra zooplancton, muestra este microorganismo que es parte fundamental, como decía, de la cadena trófica, es decir, los peces se alimentan de este plancton, que antes se alimentaba de los propios nutrientes que venían de los ríos. Sin embargo, ahora lo que llega al mar no solamente son nutrientes, sino también llegan plásticos triturados en espacios, en pedacitos muy chiquititos. Y ya se ha encontrado la presencia de estos plásticos en el plancton. ¿Quién se come el plancton? Los peces. ¿Quién se come los peces? Nosotros. Entonces, lo que nosotros botamos en algún momento termina regresando a nuestro plato en forma de pescado que viene contaminado con estos plásticos. ¿Qué otro problema ofrece el tema de la contaminación por microplásticos? Es que el plancton tiene un espacio en el que se desarrolla, es decir, a una determinada profundidad, porque sirve de alimento a peces que viven a esa profundidad.
¿Qué pasa cuando el plancton tiene plásticos en el organismo? Ya no es capaz de mantenerse a la profundidad en la que usualmente vivía, sino, aunque trata de controlarlo, el plancton empieza, que está con plásticos en su interior, empieza a boyar, es decir, empieza a irse a la superficie, empieza a querer flotar. Entonces sale de la franja en la que servía de alimento a los peces. Y entonces el pez ya no encuentra ese alimento y se empieza a afectar toda la cadena. Nuevamente, llamo la atención respecto a estas situaciones que suceden en nuestro océano. Siguiendo con el recorrido que vamos a hacer de las publicaciones hechas por la Sociedad Geográfica de Lima, vamos a saltar un poco hacia el año 1946. Me llamó la atención cuando revisaba estos reportes, que ya en el año 46 la Sociedad Geográfica había desarrollado charlas como las que ahora promueve el CONCITEC, a quienes reitero mi felicitación y agradecimiento, con una serie de temas. Yo voy a leer algunos títulos y, como van a ver, ninguno de ellos a la fecha ha perdido vigencia, ¿no? La Sociedad Geográfica de Lima convocó a charlas o a jornadas geográficas tituladas La importancia nacional del estudio del mar. Miren que esta charla hubiese tranquilamente podido recibir ese mismo título. Otra charla se denominó La riqueza del mar del Perú y su explotación pesquera. Otro título de las charlas del año 46 es La zona de seguridad marítima y las aguas territoriales. Con estos temas ya se empezaba a desarrollar esta unión súper importante entre las cuestiones geográficas con las partes, con los intereses políticos de los estados, y uniendo estas palabras empezamos a desarrollar el concepto de geopolítica, ¿no? La importancia que tiene la geografía en la política o las decisiones políticas soportadas por decisiones geográficas. Más adelante se organizó una charla que tenía como título La conciencia marina en el Perú, el mar en la vida del Perú, y finalmente este ciclo de charlas cerraba con una reflexión que definía la vida en el mar. Y es importante este título porque la vida tal cual la conocemos se inicia en el mar y se mantiene en el mar. En este mar que es el que recibe la energía que el sol le entrega, y gracias a estas corrientes que identificó Luis Carranza, recuerdan que hablaba de esta corriente que viene del sur, desde la Antártica, y que sufre una desviación cuando llega a la zona ecuatorial. Esta es una de las corrientes que forma el conjunto de circulación oceánica que va regulando el clima y que hace a nuestro planeta vivible, es decir, les da las condiciones para poder vivir en él. Si recorremos un poquito más en la historia, nuevamente, llevados de la mano de las publicaciones hechas por la Sociedad Geográfica, entramos ya en un tiempo un poco más moderno, algunas publicaciones hechas por otro connotado intelectual, me refiero a Aurelio de Miro Quesada, que hablaba de la importancia que tiene en el país el desarrollar una conciencia marítima, ¿no? Una conciencia marítima, nuevamente, tema que no ha perdido vigencia. Recién el año pasado, en nuestro país ha emitido la política nacional marítima, es decir, es la visión que tenemos como peruanos hacia el desarrollo del océano. Publicación que está digamos, en pleno proceso de difusión y que aprovecho para invitarlos a leer. Bastará con que ingresen a Google, busquen Política Marítima Nacional y denle una leída. Vale la pena conocer cómo es que nuestro Estado, cómo nosotros los peruanos, finalmente vemos y nos queremos relacionar con el mar. Viajamos mucho más rápido y he obviado, y permítame regresar un poco hacia el año 1901, permítame regresar, bueno, bastantes años, porque me parece que es un documento importante. Existe el Principado del Mónaco en Europa. El príncipe Reinero I fue una de las personas o autoridades, de hecho considerado un estudioso en el mundo, que impulsaba el conocimiento oceanográfico. Él en ese año hace un llamado invitando al resto de países a involucrarse en la investigación oceanográfica. Imagínense, en 1901, la Sociedad Geográfica
en su momento consideró trascendente ese pronunciamiento por parte del príncipe Reinero, lo acogió y lo publicó en su boletín de 1901. Muy bien, hecha esa mención, paso ahora sí a tiempos un poco más modernos y quiero destacar el trabajo hecho por profesionales ya a quienes tengo el honor de conocer y con quienes compartimos algunas reuniones de reflexión respecto a la geografía de nuestro país. Me refiero, por ejemplo, al almirante Raúl Parra Maza, ha sido presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Él plantea estos pensamientos, estas reflexiones respecto a la geopolítica del mar, ¿no? A esta relación que existe entre la geografía y la política que hacía mención más temprano. En esa misma línea de pensamiento, quiero mencionar a otro connotado profesional. Su fotografía aparece aquí al lado derecho. Me refiero a Saniel Noboa, a quien también tengo el honor de conocer. Es profesor de la Universidad Católica, también ha sido presidente de la Sociedad Geográfica, y él en el año 2014 hace mención a una obra publicada por el almirante Faura, que es el que figura, Guillermo Faura, que figura en la imagen de la izquierda. Al almirante Faura se le reconoce internacionalmente como un visionario de lo que es el derecho del mar y específicamente del mar peruano, ¿no? Ustedes saben que entre el 2010 y el 2014 tuvimos este proceso del diferendo, o las diferentes interpretaciones que teníamos respecto a la línea de frontera marítima entre Chile y Perú, que sustentada en estudios hechos por connotados intelectuales peruanos, se pudo acudir a los principios recogidos en la ley del mar y conseguir que en el 27 de enero del año 2014 se obtenga la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Voy a leer lo que dice Saniel Noboa para mejor entender esta situación. Saniel Noboa publica este artículo en el año 2014. Dice Saniel: el mar peruano ha sido y es el centro de atención para los países del Pacífico y también para el mundo, tanto por la riqueza natural que alberga como también por su riqueza social y cultural. El 27 de enero de 2014, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha reivindicado la tesis de la equidistancia y el triángulo externo del almirante Faura, protagonista histórico de la demanda marítima, quien merece justo reconocimiento y agradecimiento. Entonces, la lista realmente de personas que se han dedicado al estudio del mar es innumerable. Recientemente, hace un par de días, me llamó la atención esta noticia. A la izquierda está este sumergible chino, el Fenduse o Fendus-E, que acaba de bajar, esto ha sido el mes pasado, o este mes probablemente, ha bajado a 10.000 metros de profundidad en las fosas marianas. La pregunta sería, ¿por qué existen países que desarrollan esa investigación? O sea, ¿qué nos mueve a hacer estas aventuras de exploración tan atrevidas, ¿no? Imagínense, alguno de ustedes póngase en el papel de que es convocado para ingresar a este sumergible, decir, muy bien, ahora te vas a sumergir por 10.000 metros para ver qué cosa hay abajo, ¿no? Este sumergible ha bajado con unos brazos mecánicos para tomar algunas muestras para poder entender mejor lo que pasa en los fondos oceánicos. Entonces, lo que quiero resaltar con esta imagen de este submarino es que la investigación oceanográfica es trascendental para el desarrollo de la vida que tenemos. Un mayor conocimiento, un mejor entendimiento de las condiciones de nuestro mar, de nuestro océano, porque hablamos de un océano, ¿no? Es sabido que es una sola gran masa oceánica que por distribución geográfica la llamamos con diferentes nombres. Le decíamos Océano Pacífico, Océano Atlántico, Mar Mediterráneo, etc. De acuerdo a los espacios. Sin embargo, todos los océanos son un gran océano, todos están interconectados. Entonces, lo que sucede en un lugar inevitablemente va a tener una interacción con otro lugar. Les he hablado más temprano de lo que es estos sistemas de circulación
población oceánica, el clima, el tema del fenómeno del Niño, la contaminación, ¿no? Nuestro país tampoco está tan lejos de la investigación oceanográfica. De hecho, hace poco hemos, como país, hecho una inversión importante y hemos adquirido el BAP Carrasco, que está en la imagen de la derecha. Es un buque que tiene muchas capacidades y lo hemos adquirido para ir en línea de este interés por conocer el océano. Ahora, he hecho mención a los documentos contenidos en los boletines de la Sociedad Geográfica de Lima. Sin embargo, si esta información se queda escrita y no la revisamos nosotros, vamos a tener que seguir haciendo estas llamadas de alerta que le da el título a esta presentación. Es decir, SOS, el océano está en dificultad. Y el océano está en dificultad, sí, por el vertimiento que hacemos de desagües, por el vertimiento que hacemos de desechos industriales, por la interacción en la línea costera que no respeta los propios espacios que tienen los ríos, que tiene el mar, por excedernos en la extracción de recursos y que en muchos casos no los aprovechamos adecuadamente, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza, en alguna charla que estuve hace un tiempo, un investigador dedicado a los temas de producción pesquera, decía que un país, me parece que era Noruega, producía 7 veces más ingresos que el Perú con la mitad de la pesca. Es decir, pescaban la mitad, extraían la mitad y ganaban 7 veces más. Y la única explicación que se dio en ese momento es que necesitamos tecnificarnos un poco más, ¿no? Entonces, los problemas de contaminación, los problemas de sobreexplotación de recursos, y la lista podríamos hacerla tan larga como ustedes prefieran. Pero yo creo, y retomo el pensamiento con el que inicié esta charla, este llamado de auxilio del océano, este SOS, océano en dificultad, es porque tenemos que conocer un poco más el océano. Tenemos que animarnos a investigar un poco más. Es cierto, existen ese sumergible, existe el Carrasco, existen los satélites, pero el conocimiento puede ser tan trascendental como simplemente observar qué está trayendo el mar. ¿Por qué si antes no traía estos restos ahora aparecen? Carranza no requirió de satélites, ni del sumergible, ni del Carrasco, ni de mayor sofisticación para escribir un documento que ahora es recogido en la literatura internacional como trascendente porque es una observación respecto a un fenómeno que tiene trascendencia mundial. Entonces, ya para terminar, nuestro océano está en dificultad y se mantendrá en dificultad en la medida que no lo estudiemos o no tomemos mayor contacto con el conocimiento que ya se viene produciendo. Somos un país eminentemente marítimo y tenemos que comportarnos como tal, ¿no? Tenemos que empezar a dar una mirada un poco más seria al océano. ¿Saben cuántas facultades de oceanografía existen en el Perú? Ninguna. Es cierto que existen algunas carreras relacionadas a pesca, pero la oceanografía como tal, la ciencia de la oceanografía, los que hemos estudiado, nos hemos dedicado a esto, hemos tenido que salir a estudiarla afuera. ¿Por qué? ¿No? O sea, si tenemos un mar tan rico que nos da tanta riqueza, ¿por qué no empezar a hacer este desarrollo de conocimiento aquí, ¿no? Sistematizarlo adecuadamente. Bien. Muy bien, con estas gracias. termino esta presentación. Nuevamente, reiterando el saludo y agradecimiento a nombre de la Sociedad Geográfica de Lima, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y sigamos involucrados en estos estudios. Muchas gracias. Gracias a ti, Hugo. A nombre del CONCITEC, nuestro agradecimiento a ti y a la Sociedad Geográfica de Lima, a quienes también nosotros invitamos a visitarlos y sobre todo a conocer esos estudios que han hecho y que tú has mencionado acerca de nuestro mar y que aún hoy, en el pleno siglo XXI, sigue estando mucho más vigente su atención, sus problemas y cómo debemos solucionarlos. Estimados visitantes de Perú Conciencia, los invitamos, aprovechamos para invitarlos a conocer el siguiente evento que viene a continuación,
es la charla Sechura, el desierto que se revela a los arqueólogos, a cargo de Nicolás Geffer, Catherine Lara y Nicolás Bermeo. Esta es una charla que la presentará a la 1 de la tarde el Instituto Francés de Estudios Andinos. Bien, entonces damos por concluida aquí esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias Hugo Montoro y muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima. Te pido que dejes de... muy bien, vamos a...